Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a seguir con los temas navideños, con los temas relacionados al nacimiento de Cristo y vamos a discutir en esta noche el Magnificat de María. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos en Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55. Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55. Dice así la palabra del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén. Amén. En esta hermosa noche del Señor, ¿verdad? En esta época navideña, queremos discutir estas palabras hermosas de María en su encuentro con Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth recibe la visita de María y expresa grandes cosas, ¿verdad? Por ese encuentro. Ahora, María, inspirada por el Espíritu Santo, pronuncia estas hermosas palabras que han recorrido la historia, ¿verdad? Conocidas como el Magnificat de María, el gran Magnificat de María. Y vamos a ver parte de este gran Magnificat, si es posible todo, en esta noche, para que veamos cómo en medio de ese gran misterio en el cual Dios se hizo hombre en el vientre de María, María va entendiendo las maravillas de lo que estaba ocurriendo. El versículo 46 y 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y lo primero que estamos, ¿verdad?, observando en esta expresión de María, no solamente que toda la gloria pertenece a Dios, sino que ella misma acepta que necesita un Salvador. Y admite en sus propias palabras que Dios, esa porción que es Dios, es su Salvador. Que ahí en medio de esa maravilla que es la encarnación, ella estaba protegida por Dios, pero sobre todas las cosas había sido salvada por el Dios de Israel. Una de las cosas que señala también el texto es que no se engrandeció a sí mismo. Así mismo es. O sea, reconoce La majestad de Dios. La majestad de Dios, la grandeza de Dios de dignarse a mirar un ser humano para que concibiera a su hijo. Así mismo es. Y como lo expresa, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Eso, en el versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La palabra en Reina Valera, pues, puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? Sí. Y más bien lo que María quiere decir, que mire, ha mirado a una que no era digna de tener en su vientre al Hijo de Dios. Amén.
Y ella reconoce que toda la gloria es para Dios, que toda la atención es para Dios, y que a pesar de todas las cosas, Dios tuvo el deseo en su decreto de mirar a esa joven judía que ella no se consideraba digna de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Por eso dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice el versículo 48. Pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y aquí entramos, ¿verdad?, en algo muy, muy importante, muy importante. Cuando María dice que todas las generaciones le van a decir bienaventurada, lo pone en el contexto de la mentalidad judía, ¿verdad? Por eso habla de generaciones, habla de descendencia. Porque mire, qué alegría, porque la palabra bienaventurada, ¿verdad? Dirán, qué alegre esa joven, ¿verdad? Qué feliz esa joven. Qué dichosa. Qué dichosa. Todas las generaciones, pues claro que le decimos todas las generaciones. Mire, qué dicha, qué felicidad para esa joven. Haber sido escogida. Oh, para que llevara en su vientre a la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo es posible, verdad, que no haya felicidad, que no se indique felicidad, cuando alguien ha sido escogido por el Señor para un servicio tan excelente? Y perdóneme, Dios llamó hombres y mujeres en la historia, ¿verdad?, para diferentes quehaceres. Pero llamar a una joven judía para que lleve al Hijo de Dios en sus entrañas era para llamarla feliz por todas las generaciones. El versículo 49 nos dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y entonces María reconoce que la soberanía de Dios está sobre ella, ¿verdad? Y que todo lo que está ocurriendo en su vida parte de Dios y lo controla Dios y es para la gloria de Dios. Por eso Elizabeth, en la salutación inicial, en los versículos anteriores, decía, bienaventurada la que creyó. La que creyó. Porque María no solamente oyó el ángel, sino creyó en lo que dijo el ángel. En lo que le dijo. Y por eso ella puede hablar de los actos poderosos de Dios en la historia, que fue una de las discusiones que tuvimos en los pasados 2 sábados, ¿verdad? Cuando María dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, está hablando de los actos poderosos de Dios en la historia, que escoge a esa joven judía, y en el misterio de la encarnación, ella lleva en su seno al Hijo de Dios. Y en ese momento ya no está pensando en las consecuencias de eso, de lo que le va a ocurrir. Estoy refiriéndome al caso específico de que todavía no se ha casado, no ha conocido varón y va a estar embarazada frente a una sociedad que es tan estricta en ese sentido. Ella no está y todavía agradece la oportunidad de, como tú decías ahorita, así pastor, llevar al Hijo de Dios. Así o sea, la mismo segunda persona de la Trinidad en su vientre. Wow. Ella A pesar toma, de las consecuencias. Exacto. ella toma por su conocimiento de las Escrituras, Ajá. el caso de Ana y casi toma las mismas palabras de Ana cuando oró a Dios para que Dios le diera Un hijo. hijo. Y una vez Dios le da hijo, pues dice, mi corazón se regocija en Jehová, decía Ana, y mi poder se exalta en Jehová. Es decir, toma de la historia de Israel, de las Historia cosas que habían bíblica. pasado, bíblica, estas expresiones, ¿no? Tenía conocimiento de los eventos históricos De las intervenciones de Dios, de en Dios la en la historia. historia, sí. Claro que sí, claro que sí. En el versículo 50 María dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y esto es bien importante, hermano. La misericordia de Dios se derrama para aquellos que temen a Dios. La misericordia de Dios se derrama para aquellos que se humillan ante el Señor. Porque cuando habla aquí que le temen,
No es reconocer que Dios existe. ¿Oyó? Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera, ¿oyó? No solamente es reconocer que Dios existe, es que le temen a Dios, que han conocido al Dios verdadero y Dios está con ellos derramando su misericordia. Por eso Dios derrama la misericordia sobre María y sobre todos aquellos que le temen, porque usted tiene que entender que como quiera era una responsabilidad increíble entregarle a esa niña, como era María, esa joven judía, la gran responsabilidad de cuidar al Dios encarnado. Oiga, la misericordia de Dios era infinita. Esa mirada de Dios es a la que ella pone atención. No a la mirada de ella a Dios, sino la mirada de Dios a ella, que considera grandísima, ¿no? Así mismo es. Y exalta, por eso es que no se exalta a sí mismo, sino que exalta a Dios, aún en la mirada que tiene hacia ella. Así mismo es. Añade María el versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Cuando María nos habla de las proezas que hizo Dios, es la intervención de Dios en la historia. Y eso tiene que estar muy claro, porque en los pasados programas hablamos de eso. Las conmemoraciones, festividades que Dios estableció en el Antiguo Testamento, que después Israel como iglesia del Antiguo Testamento creó, como la fiesta de Purim, que fue la que discutimos, ¿verdad? El sábado pasado. Todo es celebrando las intervenciones de Dios en la historia. No hay festividad mística en la realidad judaica ni en la predicación cristiana. No se celebra la visión de cualquiera. No se celebra que se saque una fecha porque usted sintió la presencia de. No, las fechas conmemorativas, las festividades de Israel, la creación de festividades como Purim, responden a las intervenciones de Dios en la historia. Por eso María nos habla de hizo proezas con su brazo, ¿verdad? Que es un antropomorfismo de parte de María, dándole cualidades humanas a Dios. Hizo proezas con su brazo, porque Dios es el que controla. Dios es el único que puede hacer las proezas. Dios es el único que puede cambiar los eventos. Dios es el único que controla la naturaleza y todo lo creado. Por eso María, ante el evento increíble de llevar en su vientre al Mesías, habla de hizo proezas con su brazo, y añade, y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, confunde a los soberbios, aquellos que se creen que con sus esfuerzos, aquellos que están centrados en ellos mismos, narcisistas. A los orgullosos. A los orgullosos Dios los confunde. Muestra también que el haber mirado la bajeza, Dios no miró a ninguna de las vírgenes importantes de alta alcurnia. De esa sociedad. O sea, humilló, había muchísimas. Y no miró a ninguna de ellas que habían nacido en cuna de oro. Por eso él despreció a los soberbios. Así mismo. No los miró ni siquiera. Aquellos que se creen que son dignos de recibir esa invitación, ¿verdad? Oh, definitivamente. Porque es que, dice... Por eso que el término bajeza también significa condición humilde, ¿verdad? Exactamente. Que Dios, la sabiduría de Dios es tal que Él mira así. O sea, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así mismo es. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así mismo es. En el versículo 52, Mariana dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. O sea, sigue la misma línea, ¿verdad? ¿Sabe? Los que son
aquellos que se creen que tienen el control de las cosas, porque están en tronos y se creen poderosos, a los imperios, a todos aquellos que se creen que pueden dominar las vidas. Oh, María dice, mire, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es decir, que Dios no mirar a esa gente es humillarlos, Así mismo. es abatirlos, es no tomarlos en cuenta. Los poderosos y los que están encumbrados, Dios ni siquiera se dignó a mirarlos. Así mismo es. Y de esa manera los humilla. Así mismo es. Tengo aquí varias preguntas del hermano Arnaldo Vélez de Carolina. Pregunta que si la veneración a María es idolatría. Sí, es idolatría, hermano. Definitivamente. Toda la honra y toda la veneración es para Dios, al Dios verdadero. Hermano Víctor Gallardo de Santurce pregunta si la Navidad es pagana. No, no es pagana. Y segundo, la Biblia habla de celebrar el nacimiento de Jesús. Yo le voy a exhortar, hay unos programas que hicimos los sábados, los pasados 2 sábados, que se titulaban La Intervención Divina y la Liturgia. Esos programas están en el site de aquí, o sea, en la página de internet. En la página, sí. Que tiene una parte, ¿verdad? Donde hay un depósito de los programas. A través de therockradio.org. Exacto. Y busca ahí Púlpito Reformado, sábado. Sábado. Y ahí vieron 2 programas que se llamaban Intervención Divina y Liturgia. Y le puede contestar si la Biblia habla de celebrar el nacimiento de Jesús. El hermano José de Santurce pregunta que si la Biblia dice que no se le debe quitar ni añadir nada. Así mismo es. No se puede quitar ni añadir nada. ¿Verdad? La palabra de Dios no se le puede añadir. ¿Por qué se celebra Navidad? Eso no es añadir. Eso es reconocer la intervención de Dios en la historia. Nosotros reconocemos que Dios intervino en la historia. Y todo aquel que se acercó al pesebre estaba acercándose a un lugar santo, porque allí estaba Dios. Y cuando Dios está en un lugar, uno tiene que quitarse la sandalia de los pies. Por lo tanto, aquí no se está añadiendo nada. Aquí se está reconociendo la intervención de Dios en la historia. Dios encarnándose. Así mismo. Eso es un evento. Oiga, pero imagínense, de Dios está aquí, sí. Dios está en medio de nosotros. Así que lo que se hace con es un reconocer. propósito específico para su pueblo, Exacto. para con su pueblo. Así mismo es. Así que, y se basa en los relatos de Navidad que están ¿en dónde? En las Escrituras. En las Escrituras. Es la intervención de Dios en la historia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Reconocer la intervención de Dios en la historia. Ahora, es importante seguir con el programa lo siguiente. Lo digo todos los años y lo voy a volver a repetir. Nadie está obligado a celebrar la Navidad. Nadie. Absolutamente nadie está obligado a celebrar la Navidad. Todo aquel que no quiera celebrar la Navidad se puede quedar en su casa. Feliz. Eso a nadie se le pone un revólver en el pecho para que celebre la Navidad. Pero nosotros, que hemos reconocido que el evento de la encarnación es un evento histórico de la intervención de Dios, no nos pueden quitar el derecho de celebrarla. Celebrarla y con mucha alegría. Y con mucha alegría. Y eso tiene que estar siempre bien claro también. Porque algunas veces podemos perder lo del norte, ¿verdad? Podemos perder el norte en ese sentido. Nadie se debe preocupar. Que los comercios lo que hacen es comercializar la ocasión. La ocasión. Pues que la comercialicen y nosotros les recordamos que Cristo nació. Porque mire, si usted no quiere vivir en un comunismo, escuche bien, vive en un capitalismo y lamentablemente esa es parte del capitalismo, porque es que, no sé, hay cosas como que son contradicciones en el pensamiento, ¿verdad? Que comercializan la vida. El comercio en el capitalismo mire, lo que sea lo que comercializa. Lo que sea. A nosotros lo que nos interesa es que Cristo sea proclamado en Navidad. Que otros no lo proclaman, pues allá ellos. Yo sé a quién yo proclamo en Navidad.
Así que esas cosas tienen que estar claras. Yo no sé cuál es tanto problema con la Navidad. Mire, pues no la celebre. No la celebre. Nosotros la celebramos. Porque es la intervención de Dios en la historia. Y los eventos de esa índole, escuche bien, los eventos de esa índole, Dios siempre que buscaba que el pueblo los celebrara. ¿Y qué mayor celebración de algo que nunca había ocurrido? Dios En la historia. se hizo hombre. Y específicamente, cuando decimos en la historia, oiga, es traducción literal, ocurrió. Así mismo Aquí es. no hay nada de pajareo, no hay nada, ocurrió. Así mismo es. Métase eso en la cabecita, o sea, ocurrió. Así mismo es. Y los eventos que ven, que nos muestra la Escritura, es una celebración. Aún María en el Magnificat lo que hace es celebrar eso. Así Exacto. mismo es. ¿Entiendes? Así mismo Exacto. es. Los pastores, los Así ángeles mismo que es. aparecen, es una grande celebración. Pero imagínate, Dios se hizo hombre. Dice María, versículos 52 y 53, volvemos al 52, quitó a los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Porque la base, ¿verdad? Como muy bien dijo el hermano Andrés, la base de todo esto es, mire, Dios miró, ¿verdad? Y escogió a aquellos que para el mundo no merecían, No los hubieran no eran escogido. dignos, no lo hubieran escogido, pero Dios que es el soberano y escoge. Y entonces, como muy bien dijo el hermano Andrés, humilla a aquellos que se creen exaltados. Aquellos que tienen en su poder, mire, muchas veces la vida de muchos seres humanos y se creen poderosos por eso y no saben que Dios es el Que creen que se lo merecen todo. Eso mismo. Se lo merecen todo Así y aquí mismo es. está la realidad. Chocan contra una pared sólida. Y por eso dice, a los hambrientos colmó de bienes, porque mire, ese que está hambriento de la verdad, Dios lo colma de los bienes, de la gracia, y a los ricos que creen que no necesitan nada, Dios le envía los vacíos. Dios le envía aquello que le falta. Y María estaba clara en eso, muy clara. El enviar los vacíos, oígame, el que Dios no te tome en cuenta, el que Dios no te mire, el que Dios no te escoja, tú estás vacío, tú estás vacío, Así mismo es. estás desprovisto de la gracia de Dios. Debieras tener, o sea, con eso nada más que tú acabas de decir, Andrés, debiera tener ese pueblo que no ha sido visto, no ha sido mirado, una preocupación bien seria. Grave, grave. Grave. Así mismo es. Pero lamentablemente no se preocupan Oh, porque creen que no necesitan. exacto, pero su recompensa la tienen aquí. Oh, sí. Porque esos son visos del juicio que va a haber en el que serán humillados de verdad. Así mismo Y es. se va a ver la humillación de ellos. Así mismo es. Así mismo es. El versículo 54 lo que nos recuerda es el pacto de Dios. Dios es un Dios de pacto. Mire cómo dice el versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, ¿verdad? Aquel que hizo pacto con Israel, aquel que no se olvida de Israel, hizo pacto y envió su Mesías anunciado. Pero es interesante, como dice María, ¿verdad? Acordándose de la misericordia, mire cómo dice el versículo 55, de la cual habló a nuestros padres. Será que mate. ¿Por qué misericordia? ¿Qué usted cree? Wow. Acordándose de su misericordia. ¿Usted cree que Israel, ese pueblo contumaz, malagradecido, ¿verdad? Oiga, ¿usted cree que merecía? Que se acordaran de la misericordia. Por eso es que María enfatiza en la misericordia de Dios. Porque aunque Israel había quebrantado el pacto continuamente y Dios había enviado a su precursor posteriormente, que era Juan el Bautista, ¿verdad? Hablando de la pecaminosidad de Israel,
Dios en su gran misericordia y su pacto envía a su Mesías. Y no anula la promesa, porque Dios es aquel que no miente. Como dice Hebreos, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Por eso los actos de Dios, y esto tiene que estar siempre claro, ¿verdad? Los actos de Dios en la historia son actos de misericordia, porque nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Ejerciendo la misericordia en ese pueblo que Él se provee como un remanente para poder mantener esa promesa y esa continuidad. Así Nada mismo. va a intervenir con la promesa de Dios. Nada va a intervenir con los planes de Dios Y esto es para muy con su pueblo. Qué bueno que dijiste eso, porque del remanente, cuando dice acordándose de la misericordia, Ajá. tenemos que volver al versículo 50 de lo que dijo María, ¿verdad? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. A los que le temen. Esa misericordia que dispensa el Señor, esa misericordia que derrama el Señor, es para el remanente. Para aquel que acepta el Mesías de Dios. Ujú. Para aquel que rinde su corazón a Cristo. Para aquel que rinde su corazón al encarnado en ese pesebre. Porque es bueno notar de esas palabras que dice Carrasquillo, que hay un Israel dentro de Israel. Sí. Definitivamente. Entonces Muy ese cierto. Israel que se llama ahí es a Israel ese que en ti será llamada descendencia. Y por eso menciona a Abraham, porque son hijos de Abraham, los hijos de la promesa, Exacto. los hijos que Dios prometió a Abraham. Y de esa nación, dentro de esa nación, hay otra nación que le hemos llamado el remanente. Y que la Biblia le llama Que el la remanente. Biblia le llama el remanente, correcto, sí. Por eso María dice, de lo cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Eso es importante. Para siempre. Y esto es muy importante, porque posteriormente Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, escuche bien, cuando ya Cristo era un hombre, y Juan el Bautista era un hombre, cuando confronta a Israel, le dice, no se refugien en su descendencia Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Por lo tanto, la promesa a los hijos de Abraham son aquellos hijos de Abraham que le temen y aceptan al Mesías, Dios encarnado, porque tampoco es lo que tú te imaginas que es el Mesías. ¿Oyó? Como si fuera un profeta, como si fuera un maestro más. No, es Dios encarnado. Y parte de esa misericordia implica que Dios se ha preocupado porque le teman. O sea, hay una intervención de Dios directamente en ese remanente para que reconozcan que le hay. ¿Por qué? Porque el hombre no puede por sí No, mismo. por sí solo no puede, por sí mismo no puede. No puede. Pero entonces es el énfasis del pacto. Amén. El Dios que nosotros servimos es el Dios del pacto. Y si nosotros no tenemos claro eso, esa es la diferencia entre el Dios de Israel Ciertamente. y los dioses que rodeaban a Israel. Es la diferencia del cristianismo y todas las religiones que nos rodean. El Dios que nosotros servimos es un Dios de pacto, es un hombre de palabra. Dios es un hombre de palabra, ¿verdad? Fiel a su Es el palabra. Dios de palabra, que tiene integridad. Y por lo tanto ha expresado el pacto y Él lo ha garantizado. Y en las intervenciones de Dios en la historia, lo que hace es ratificar ese pacto. Sí, porque es el cumplimiento de las promesas de ese pacto. Y esa promesa había llegado y ya María había concebido el Hijo de Dios, que era la simiente, que es la simiente de Abraham. Por eso hay que celebrar. Claro. Eso hay que celebrarlo, porque Claro. llegó el cumplimiento. Ya no estaban en la sombra y en las promesas, ya estaba allí. Así mismo Ya es es. real. Ya es real. Ya teníamos el cumplimiento. De ella. Porque la promesa estaba en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos el cumplimiento. Y es la consumación de la revelación de Dios. Ujú. ¿Oyó? Cristo es la consumación. Y algunas veces se nos escapa eso.
Después de Cristo, más nadie. Por eso Cristo dijo, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son todos. Pero todos los que vengan después de mí, falsos cristos y falsos profetas. Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Cristo es el sello del pacto de Dios. El Mesías en el vientre de María era la alegría de Israel, era la alegría de aquellos que querían desbordar su alma frente al Mesías porque era el cumplimiento del pacto. Es importante señalar que es este y no otro, ¿no? Es este, como dice Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque es este el único Cristo y el único Mesías. No hay otro. No hay otro, ni No hay viene otro. Por eso es que Juan el Bautista, cuando veía que su muerte era inminente, pregunta, ¿eres tú o hay vendrá que otro? esperar otro. Ahora, toda esta expresión de María que viene con ese regocijo, que ocurre como Ana, ¿verdad? Como mencionaste a Ana, es inspirada por el Espíritu Santo, pero también viene como una convicción bastante desarrollada de lo que está ocurriendo. O sea, en la mente de María está ya la convicción y está el pensamiento, ¿verdad?, de que lo que le está ocurriendo a ella es único en la historia de Israel. Y es parte de lo que ella leyó, o sea, de lo estudioso que era, tanto Ana como ella eran personas conocedoras de la escritura, de la ¿verdad? escritura. Sí, pero que está en un ambiente judío donde la escritura es repetida y repetida y culturalmente pues estas personas recibían el ejemplo de los pasados, ¿verdad? Y a María posiblemente le hablaron de Ana y le hablaron de Débora y le hablaron de, bueno, olvídese, de tantas cosas. Y si traducimos eso actualmente, pastor, hoy en día no se ejerce esa función en términos, estoy hablando en términos generales, de familiarmente nosotros inculcar en nuestros hijos, en nuestros menores, ese amor por la lectura, por un lado, y máximo de la palabra. Claro, pero esa es la labor de los padres. Exactamente. Esa es la labor de los padres. Y eso no se ejerce. Bueno, muchos no lo ejercen, ¿verdad? Y al no ejercerlo, en ese sentido pierden una gran oportunidad de sembrar en sus hijos, en sus nietos, la maravilla de la palabra de Dios. Y que vean como María vio la culminación de lo que ella había estado leyendo por tanto tiempo. Así mismo es. Por eso decimos, ¿verdad?, que si nos acercamos al Magnificat y tratar de ver la mentalidad de María, estamos viendo, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo, ese regocijo ante un evento que es único. No solamente porque ella ve que Dios escoge a lo vil, aquello que para muchos no era digno, ¿verdad?, de escoger, y ella se reconoce también que no era digno, pero también ve en Dios aquel que es fiel a sus promesas y a su pacto. Y a ser fiel a sus promesas y a su pacto es el Dios que no miente. Porque esa era otra característica de Israel y de nuestro Dios. El Dios de Israel y el Dios del cristianismo. El Dios verdadero. El Dios verdadero. Es el Dios del pacto, pero también es el Dios que cumple su palabra. Por eso es que es el Dios verdadero. Así mismo es. Entre otras cosas. Ahora, también es el Dios de lo imposible. Ciertamente. Porque María está visitando a Elizabeth, que era estéril, y era una mujer mayor. Eso es muy cierto. Y había concebido, ¿verdad?, a Juan el Bautista en un acto milagroso de Dios con la intervención del varón que era su esposo, ¿verdad? El sacerdote Zacarías. Pero entonces ella, María, que era en sí, llevaba en sí un milagro, visitaba otro milagro. Y entonces estaban las imposibilidades del hombre mirándose fijamente y reconociendo la soberanía de Dios y que no hay nada imposible para Dios. Por eso era un encuentro
de gran regocijo, de gran fiesta. Por eso dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Mire, era el encuentro de la familia, en el caso de María y Elizabeth, que eran familia, ¿verdad? Era el encuentro de la familia para celebrar los actos de Dios en la historia y reconocer que Dios, para Dios, no hay nada imposible. Amén. Y ese era un problema que tenían los dioses paganos. El Dios de la Biblia se le reconocía como el Dios que para él no hay nada imposible. Y los dioses paganos que rodeaban a Israel y los dioses paganos que rodean el cristianismo son dioses que no sirven. Son dioses acomodados según a la mentalidad del ser humano. ¿Por qué la gente mucho rechazan el cristianismo? Porque se le hace difícil reconocer, si no imposible, que el Dios que nosotros servimos controla todas las cosas. Y que no hay nada imposible para Dios. Y que dentro de la dispensación en que estamos, que es la dispensación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios tiene esos estadios en el cual demuestra, como vemos en la Escritura, su intervención en la historia y al mismo tiempo demuestra en la historia posterior el cuidado de su pueblo, que es la iglesia. Porque no ha habido un pueblo más perseguido que la iglesia de Cristo. ¿Oyó? Perseguida por un imperio y ella sin armas, sin dinero, sin liderato importante, es llevada al patíbulo y uno piensa que iba a desaparecer y la historia nos demuestra que la iglesia preserva porque Dios es el que la preserva. Y en la actualidad, pastor, aún quizás no en la violencia, quizás expresada en muchos países a nivel de la agresión contra el cristianismo, pero en el área de acá, dizque socialmente, se está agrediendo la iglesia todos los días. Claro que sí. Con las cosas que están pasando en las cortes. Así mismo es, así mismo. Y eso hay que hablarlo. Porque la razón de ser el pueblo más perseguido es que es el pueblo más aborrecido, más aborrecible. Lo aborrecen la gente. Así mismo. ¿Entiendes? Y por eso quieren eliminarlo por la singularidad propia, carácter del cristianismo, ¿no? Amén. Pero ya lo dijo María. Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente en el Señor.